Hola y bienvenidos nuevamente. En esta presentación analizaremos un método de valoración probatoria que impide la invisibilización del niño, niña o adolescente durante el proceso de valoración de las pruebas. Lo llamamos el método de valoración probatoria centrado en infancia. Sin duda alguna, la valoración probatoria es uno de los aspectos menos abordados en las facultades de Derecho. Recuerden ustedes sus clases durante la universidad y seguramente descubrirán que los ejemplos que utilizaban los maestros solían hacer énfasis en la clasificación jurídica de determinados hechos. Sin embargo, pocas veces se abordó cómo valorar las pruebas y mucho menos sobre un método para hacerlo. Resultado de esto, el proceso de valoración probatoria carece de una metodología especializada, particularmente cuando hablamos de infancia. El acervo probatorio en su conjunto puede valorarse sin un orden o un método particular. Este proceso de valoración dificulta la incorporación de obligaciones específicas como las que se desprenden al tratar con ciertos grupos titulares de derechos especiales, como son los niños, niñas o adolescentes. Proceder de esta manera es delicado en todos los casos, pero alarmante cuando hay niños, niñas o adolescentes de por medio, dado que el sistema de justicia está modelado por y para los adultos. De esta forma, resulta hasta natural, en cierto punto, que se dé mayor valor probatorio a las pruebas que emanan de los adultos. Cuando ello ocurre, el niño o niña se invisibiliza y en realidad prevalece únicamente el dicho de los adultos. Es decir, suele negarse por completo el acceso a la justicia a los niños, niñas y adolescentes, pues incluso, aunque se trate de casos que involucran o impactan directamente a estos niños, niñas o adolescentes, generalmente son valorados solo por lo que digan los adultos y desde su propia perspectiva. El método de valoración probatoria centrado en infancia permite solucionar esta problemática, porque pone al niño, niña o adolescente en la primera fila del procedimiento de valoración de las pruebas, evitando su invisibilización. El método señalado requerirá la clasificación del material probatorio y su posterior valoración parcial o por etapas. De esta forma, existirá la plena certeza de que el niño, niña o adolescente tendrá peso específico en cada uno de los pasos del modelo de valoración y al final no se invisibilizará por pruebas extraídas de los adultos. Así, el primer paso del método de valoración probatoria, centrado en la infancia, comienza con la selección del material probatorio que emane directamente del niño o niña, es decir, pruebas que se hayan obtenido directamente de ellos. Por ejemplo, pruebas periciales en psicología, valoraciones físicas o testimonios del niño, niña o adolescente. A la selección de pruebas le sigue un proceso de adminiculación, que implica mucho más que valorar. La adminiculación requiere considerar las pruebas en forma conjunta, como parte de un todo, es decir, ponderar en forma explícita en qué aspectos coinciden, en cuáles no, y tratar de explicar las discordancias. En segundo término, seleccionaremos las pruebas que no hayan sido extraídas directamente de la niña o el niño, pero que sí se refieren a ella o a él. Por ejemplo, los testimonios sobre su comportamiento que rindan sus maestros o maestras. Hecho lo anterior, debemos adminicular tales pruebas con la conclusión obtenida en el paso anterior. Obtendremos así una nueva conclusión. El tercer y último paso implica considerar las pruebas restantes, que son aquellas que revelan el contexto fáctico en el que se desenvuelve el niño, niña o adolescente. Por ejemplo, las periciales en psicología practicadas a su padre o madre, las condiciones socioeconómicas en que viven, etc. Nuevamente se deberá adminicular tales pruebas con las conclusiones obtenidas anteriormente y con ello se obtendrá una nueva conclusión definitiva. Este método de valoración no solo permite romper con el esquema adultocéntrico de valoración probatoria, sino que también revela los casos en que el adultocentrismo se apodera del proceso de razonamiento lógico. Por ejemplo, si durante los pasos 1 y 2 del método se obtiene una conclusión determinada y con el paso 3 esta varía totalmente, resultará necesario verificar si las pruebas adultas no minimizaron las derivadas de los niños y niñas. Naturalmente, el método de valoración probatoria centrado en infancia no implica que en todos los casos prevalezca el dicho de los niños y niñas. Por el contrario, este método constituye una más de las herramientas que se han proporcionado durante el curso que permiten valorar en su justa medida las pruebas emanadas de los niños, niñas y adolescentes. Este método de valoración probatoria centrada en el niño, niña o adolescente
evitará que las pruebas aportadas por estos sean invisibilizadas, y en consecuencia el proceso de valoración probatoria nos permitirá conocer lo que verdaderamente queremos conocer, la situación en la que se encuentra el niño, niña o adolescente. Muchas gracias por su atención, nos vemos.